Hola, bienvenidos a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y nada, esta semana os traigo un vídeo normal, un top 5 de mis últimas lecturas, que como siempre ordenaré de peor a mejor. Y nada, y en este top pues voy a traer también cosas muy variaditas, como suele ser habitual en estos top 5 de lectura semanales. Bueno, en el puesto número 5 os traigo una novela de terror, se vende como terror, se llama Arañas de Marte, de Guillem López. Arañas de Marte es una novela en la que los dos protagonistas, Jane, que es una chica holandesa, y Arnau, que es un arquitecto, son pareja, son un matrimonio. Y nada, tienen hijos y bueno, Jane llega un momento en el que empieza a tener unos sueños a raíz de la lectura de una novela de ciencia ficción que se llama así, Arañas de Marte, en la que en la portada se ve una chica ligera de ropa en el espacio rodeada de arañas amenazantes. Pues bueno, se lee esa novela y a partir de ese momento pues empieza a tener ella también pesadillas y sueños pues con este tema. Bueno, eso coincide con que ella se queda embarazada y en fin, empiezan a acontecer una serie de historias en las que, bueno, el límite entre sueño y realidad, ese límite entre lo onírico y lo que es la vigilia, pues se hace cada vez más fino y la chica no sabe distinguir nunca lo que es la realidad de lo que es un sueño, ¿no? De todas formas, ella incluso en las horas de vigilia se encuentra que está mal, que tiene como premoniciones de que algo malo va a ocurrir. Ve arañas por todos lados, en fin, está siempre un poquillo con esa sombra de que algo va a ocurrir, que le va a pasar algo con su embarazo, va a pasar algo con su futuro, con su marido, con su casa, etcétera. Y bueno, irá a consultar a un doctor, que por cierto es el que escribió la novela esta y que bueno, que le había autografiado a la madre de Jane cuando un día en la presentación del libro pues se presentó allí para que se lo firmara. Y este hombre pues da la casualidad de que además es psiquiatra. Y entonces pues claro, él sospecha de que la hija de aquella mujer pues ha ido allí a la consulta más por el motivo de lo que es el tema de la novela, por curiosidad, más que porque realmente necesite un tratamiento psiquiátrico. El caso es que de todas formas le empiezan a hacer pruebas y tal, y ya ven que ya hay algo raro, y en fin, no os puedo seguir contando más, ¿no? Pero bueno, es una novela que no es muy extensa, es una novela de 256 páginas, es más bien de corte juvenil, es decir, el lenguaje está muy bien escrita, pero es un lenguaje más dedicado a un público más juvenil, yo creo, que a un, en fin, al adulto, ¿no? O sea, no es la complejidad, la forma de escribirlo tan llana, tan sencilla, pues hace que sea más abierto para el público juvenil. Fue publicada en el 2017 y ya os digo, es una novela que han habido partes que me han gustado mucho. Ya os digo que es muy ágil de leer, muy cómoda, te la lees muy rápidamente. Pero sí que hay partes que me han gustado mucho, como por ejemplo cuando están dentro de una casa y ven una cosa extraña que no os voy a decir, y que bueno, a partir de ese momento pues llaman a la policía, a los bomberos y tal, y a ver qué es lo que ocurre con eso que han visto ahí dentro de esa casa. Y bueno, hay momentos que sí que están bastante bien, pero son momentos puntuales a lo largo de la novela. El resto de la novela hay cosas que no me han gustado nada. Primero es que los dos protagonistas, tanto Jane como Arnau, pues son protagonistas que no me han gustado nada. O sea, son personajes de estos que toman decisiones, pues eso, también un poco extrañas. Y luego juegan con las drogas, cosa que no me gusta. Las novelas con las drogas y historias no me suelen gustar. Y si encima le añades de que lo que es la base de la trama, estás entre el sueño y lo que es realidad, y lo que es sueño y lo que es realidad, si a eso añades las drogas, pues claro, llega un momento en el que ella no sabe por dónde vas. Es decir, te pierdes un poco la trama, se pierde un poquito con tanta ida de olla, ¿sabes? Con tanta cosa así rara. Y luego los flashbacks.
se va a la parte de la madre, luego se va a la parte de la hija, luego se va a la parte de los hijos de ella. En fin, va para adelante, va para atrás, hay por lo menos 2 o 3 líneas temporales, que también eso hace que te saque de la trama. Por lo tanto, pues bueno, al final es una novela que le he dejado 3 estrellas, porque sí que ya os digo que la forma de escribir de Guillén López a mí me ha gustado mucho, y es una novela que se puede leer perfectamente una vez, la podéis leer, pero que ya os digo que después vais a ver el follón ahí. O sea, lo quieren complicar todo tanto, y se quiere mezclar, o sea, mezclar tanto, que si lo de las drogas, que si lo de los sueños, que si lo de la novela esta misteriosa de las arañas, que si los flashbacks. Llega un momento en el que ya pierdes el hilo. Y pierdes el hilo por eso, porque en lugar de tener varios arcos argumentales unidos, que es lo que ocurre, pero claro, se unen al final, pero a lo largo de la novela vas perdido. Son como historias inconexas que no tienen relación alguna. Y cuando se está empezando a poner interesante una, se va de ahí, se va para otro lado, y no... En líneas generales ya os digo que es una novela que se puede leer una vez, porque tampoco, ya os digo, no muy extensa, 256 páginas, pero que tampoco, pues bueno, me ha llamado mucho, vamos. Lo dejamos ahí en una sola lectura, un puesto número 5 en el top, con 3 estrellas y poquito más. Bueno, en cuarto puesto y también con 3 estrellas os traigo El día de la mudanza, de Pedro Badrán. Pedro Badrán es un escritor colombiano. Esta novela es de... Este relato, es más bien un relato de 73 páginas, fue publicado en el 2001, y es un relato que me ha gustado mucho. La verdad es que tengo que reconocer que la pluma de este hombre tiene un elevado nivel literario. Vamos, que se nota que el tío, es muy bueno. Y bueno, esta novela es, en principio, este relato es sencillo, pero a la vez tiene mucha profundidad en todos los sentidos. La trama básicamente va de que una familia, por problemas económicos, sobre todo porque el marido se ha quedado en paro, viven en un pueblo, en una casa antigua pero muy espaciosa, mezclada con la naturaleza. Pero claro, ya os digo, los problemas económicos que acucian a la familia, porque el hombre se ha quedado sin empleo, pues hacen que les obligan a tener que dejar la casa, irse a la ciudad, a un pequeño piso, y ahí ya pues empezar a hacer la nueva vida, ¿no?, dentro de la ciudad. Pero claro, es una familia que han vivido muy felices. En la casa del campo vivían muy tranquilos, muy felices, muy insertos en la naturaleza. Y aunque eran muy humildes, es decir, tenían una casa que no tenía muchas comodidades, pero tenía una especie existía un ambiente de felicidad y de tranquilidad, pues que les hacía pues valorar mucho esa casa, ¿no?, y sentirla como suya, era su verdadera casa. De manera que llega el día de la mudanza, y cuando ya se trasladan al nuevo piso de la ciudad, pues al poco tiempo empiezan ya los reproches, ¿no?, por parte de los hijos, que no les gusta estar ahí, por parte de la mujer, que, en fin, no le dice nada para no ofenderlo, pero bueno, lo ve un poco como un fracasado, ¿no?, como que por culpa de que no ha traído dinero a casa y tal, pues ha tenido que irse a un piso más pequeño en plena ciudad y dejar atrás un pasado de felicidad que tenían en la casa vieja. Él, de todas formas, bueno, encuentra empleo y les promete que, bueno, que va a ser un periodo de transición, un periodo de tiempo en el que tendrán que recuperarse, pero que, bueno, que les promete que luego volverán a la casa. Pero algo le dice a la familia que eso no es cierto, que, bueno, que cuando se da un paso de ese tipo es porque inevitablemente, pues luego va a ser muy difícil volver a ahorrar o volver a encontrar un empleo en el pueblo, etcétera, que puedan volver a la casa. Entonces, pues poco a poco se van integrando de forma un poco forzosa a la nueva realidad. Entonces, pues bueno, este hombre, ya os digo, sus 73 páginas, con un relato muy breve y con un lenguaje exquisito, nos hace, a partir de la descripción de la casa vieja, de la nueva, de los objetos que dejan atrás, de los objetos que adquieren ahora, con menos apego emocional, luego con profundidad de personajes. Analiza cada persona, o sea,
esa mudanza, qué es lo que supone para cada uno de los componentes de la familia, cuál va a ser el próximo futuro que van a tener los hijos, las nuevas relaciones sociales, las nuevas influencias, etcétera, que empiezan a tener amigos, pues bueno, ya de la ciudad, ya con otra mentalidad. En fin, es un relato que ya os digo que es muy rico, a pesar de lo corto que es muy rico en todos los sentidos, en la descripción de la diferencia entre campo y ciudad, entre la diferencia entre la actitud del padre ante el problema, se siente culpable e intenta solucionar cuanto antes el tema económico, la mujer como intenta también cohesionar un poco a la familia, que amortiguar de alguna forma el cambio drástico de campo a ciudad, de la casa vieja y bueno, humilde, pero donde había mucha felicidad, a un sitio ahora un poco más inhumano, con menos apego, ¿no? al sitio, ¿no? En fin, es un escritor que ya os digo que en esas 4 pinceladas que te hace en 73 páginas, te hace te hace una descripción del trasfondo, de todo lo que provoca, todo lo que ocasiona ese desarraigo, ese cambio, esa mudanza de esta familia, que me pareció muy bonita y muy bien escrita y muy rica a nivel literario. Así que pues bueno, también con 3 estrellas también, pero una lectura os la recomiendo porque está muy bien, la verdad. Bueno, en tercer lugar y con 3 estrellas también, os traigo una novela muy adecuada para esta época veraniega, que es Abismo, de Peter Beardsley. Peter Beardsley, sabéis que es el autor de Tiburón, la famosa novela que se llevó al cine, que fue el primer éxito de Steven Spielberg. Y bueno, Abismo, a diferencia de Tiburón, que se vendía más como una novela de terror, en este caso es más una novela de aventuras. Pero es una novela de aventuras muy, os digo, muy refrescante, por el hecho de que todo se desarrolla en el mar, en el entorno fantástico y maravilloso de las Bahamas, de las Islas Bermudas. Y en una de esas islas es donde viven unos protagonistas, y otros que son los verdaderos protagonistas, son los que llegan a la isla con la intención de descubrir, bueno, de disfrutar de unas vacaciones de submarinismo, pero a la vez, pues bueno, saben que allí hubo un naufragio de un galeón que tenía un tesoro y que bueno, y van a aprovechar esas vacaciones pues para formar un equipo de gente pues para buscar ese tesoro hundido. Pero claro, van a encontrar que, bueno, una serie de dificultades y tramas que bueno, que no le van a poner fácil el hecho de descubrir el tesoro. Y bueno, ya os digo, hay misteriosos personajes que viven en esa isla de las Bermudas. Luego este grupo de amigos que son los protagonistas, van a intentar, pues bueno, en un principio disfrutar de sus vacaciones haciendo submarinismo, y al final se van a ver inmersos en una trama ahí súper interesante, y hay de todo. Hay, pues bueno, hay investigación, hay tráfico, traficantes, en fin, hay mucha aventura, hay mucha acción, y es una novela muy fresca. Peter Beardsley, ya os digo que es un autor que Tiburón fue muy fácil de leer, muy sencilla de leer, pero bueno, esta también lo es. Esta tiene solo 285 páginas, pero bueno, en 2 o 3 sentadas, en un par de días o 3 lo tenéis leído, porque es que es muy ameno de leer. Y ya os digo, se puede considerar más una novela de aventuras y de acción más que de terror. Yo, de todas formas, como este hombre, cuando hizo Tiburón, pues bueno, ya se decantó más por el tema del cine y tal, y bueno, ya se hizo muy famoso con esa novela. Pero bueno, este hombre escribió poquito, escribió 3 o 4 libros solo, que bueno, tengo otros 2, uno que se llama La Isla y otro que se llama La Bestia, que también va sobre una bestia submarina, y eso pues bueno, ya os lo traeré más adelante porque no las he leído todavía. Pero bueno, como sabía que tenía poquitas, dije, pues bueno, me lo voy a coleccionar, y ya tengo los 3 o 4 libros, los 4 libros que tiene
Peter Benchley, Tiburón, Abismo, La Isla no, también escribió un quinto libro que se llama La chica del mar de Cortés, que ese creo que era más flojito, pero bueno, también lo adquirí todos de segunda mano, como veis, los 5 son así de segunda mano. El de Tiburón, que lo tenía por ahí, el de Tiburón también es de Círculo de Lectores, también lo adquirí de segunda mano, porque creo que Peter Benchley, salvo Tiburón, el resto de novelas ya no se consiguen, son todas de segunda mano, se pueden adquirir de segunda mano, y de hecho creo que está publicada en aquella época, no creo que sea muy reciente. Este es del 76, 78. Este es del 78, o sea que 2 años después de publicarse en los Estados Unidos, llegó aquí a España en el 78. O sea que son novelas que ya os digo que se pueden conseguir, porque entonces eran tan famosas que se publicaron, se echaron muchos ejemplares a la calle, pero que son, pues bueno, no se han vuelto a reeditar, y por lo tanto, si las queréis conseguir, tiene que ser en Iberlibro o en alguna plataforma de estas de novelas de segunda mano. Y ya os digo, ¿merece la pena? Pues sí, merece la pena, porque ya os digo que Peter Benchley, aparte de ser el famoso escritor de este clásico del terror, es un escritor muy fresco. Y yo es que tengo cierta debilidad, tengo que reconocerlo, por los escritores de los 70. Porque es que en los 70, pues es que había muchísima efervescencia, ¿no? Era cuando empezaron también a dibujar los cómics aquellos de Conan, el Bárbaro, del Howard, y en fin, todos los cómics, los primeros cómics buenos que se empezaron a llamar novelas gráficas para darles más. Pues bueno, todos así surgieron de los 70, y todas las novelas de terror, de aventuras, había mucha efervescencia en ese aspecto, y sobre todo es porque había una generación muy joven que estaba escribiendo, que estaba haciendo música. En los 70 también fue una década de hacer buenísima música, los Deep Purple, Led Zeppelin, etc. Es decir, que era una década que estaba en manos de la juventud, el tema cultural, y por lo tanto, pues cuando se le da rienda suelta a los jóvenes para escribir y para comunicarse, para expresarse con la música, con la pintura, con cualquier tipo de... pues surge de ahí una efervescencia muy variopinta, es decir, muy diversa, muy heterogénea, ¿no? Y entonces, pues bueno, igual encontráis una novela de terror fantástica, que luego vais a una de aventura, que os vais a... en fin... había mucha variedad de cosas y además todas muy buenas, la verdad. Y bueno, por eso os digo que yo, cualquier libro que me viene de esa época de los 70, pues bueno, siempre tengo cierta debilidad por ella, y les doy siempre, y más sobre todo sabiendo que este autor, pues bueno, fue el padre de una de las películas que más me gustó a mí en mi adolescencia. Pues normal, si sacó 5 libros, pues 5 que había que coger de él, por lo menos para tenerlo. Ninguna, lógicamente, llegó a ser como Tiburón, pero bueno, da igual, porque ya os digo que esta también la he disfrutado muchísimo, aunque le haya dado un 3 estrellas, porque bueno, no deja de ser una novela, pues de veraneo, veraniega, de leértela en un par de ratitos ahí en una playa, pero bueno, es que la disfrutas, así que pues nada, no es alta literatura, pero tampoco es... o sea, es súper disfrutable, vamos, y ya está. Así que nada, os la recomiendo y os la dejo en este tercer puesto. Bueno, ahora damos un cambio drástico y nos vamos al segundo puesto con la escopeta de caza de Yasushi Inoue. Bueno, pues este escritor nació en 1907 y falleció en el 91. Y con esta pequeña novelita, que es muy finita, pero es una joya, la verdad es que me encantó. Me ha gustado mucho su lectura. Realmente en estas pocas páginas podemos encontrar 3 cartas que uno de los protagonistas, a ver que la pongo que se vea bien, hay 3 cartas que hablan de una infidelidad y de pasiones y de una relación muy convulsa entre tres personas.
Bueno, estas tres personas, ya os digo, están relacionadas entre ellas, no puedo decir mucho porque ya os digo que es muy fino, pero estas tres cartas son... las tres narran la misma historia desde ópticas diferentes. Y bueno, es una carta que, bueno, que le manda el protagonista a otro protagonista, a otro hombre que, bueno, porque ha escrito un artículo, un poco de compromiso en una revista de caza. Pues bueno, este hombre le escribe una carta a él, revelándole, pues bueno, que en ese artículo que él ha escrito en el periódico, pues da la casualidad de que él se ha visto reflejado. Y por lo tanto, pues bueno, le ha venido, en fin, le ha entrado el impulso de escribirle a este hombre y de mandarle las tres cartas para que vea, pues, por qué ese artículo, esa parte, o una parte del artículo, él se ha visto reflejado ahí. Y bueno, y se dará cuenta el destinatario del periodista, el escritor, se dará cuenta de, bueno, de lo que había, de lo que habita detrás de estas tres cartas y de este hombre que, bueno, que ha aparecido así de la nada, sin él conocerlo de nada, y le ha expuesto una vida muy convulsa en el tema, pues, de eso, del amor, de la infidelidad, de las pasiones, etcétera. Es una novela que fue muy premiada en su época. Esta novela se publicó en el 49 y consta, ya os digo, de 102 páginas nada más. Este hombre fue muy prestigioso a mediados del siglo XX y fue académico y vicepresidente del Pen Club Internacional. Es decir, que y le dieron en la Katagua que es como el Goncourt de la literatura japonesa, o sea que fue muy premiado el hombre, muy reconocido en su país. Y bueno, esta novela, la verdad que ya os digo, ha sido un descubrimiento, la verdad, muy grato para mí. Y yo con la literatura japonesa pues tengo esa cosa de que o te gusta mucho un libro o se desencaja la mandíbula del bostezo. Y este caso es del primer grupo, este es de los que me ha sorprendido gratamente y me ha encantado su forma de, vamos, su forma de escribir y de explicarte, pues bueno, una historia tan sencilla pero a la vez pues tan profunda y que te habla mucho pues de la condición humana y de cómo pensamos y cómo sentimos, y luego los remordimientos, el sentimiento de culpa, en fin, muchas cosas en el que ahonda la profundidad de los personajes, sobre todo el emisor de la carta, y que bueno, y que nos va a descubrir con esas tres cartas una historia muy bonita, algo dramática, pues como suele ser también habitual en los japoneses, pero bueno, muy bonita la verdad, y que bueno, me ha recordado, salvando muchísimo la distancia por supuesto, en cuanto a que esto es literatura asiática japonesa, pues a Stefan Zweig, esas novelas cortas impactantes que de repente pues, te hace una radiografía de un personaje, de cómo es por dentro y lo que siente en cada momento. Pues bueno, eso también es algo que me ha suscitado esta pequeña joya. Así que bueno, para los amantes de la novela asiática y esto es un clásico contemporáneo que creo que es de esas joyas desconocidas que bueno, que de vez en cuando hay que sacar y desempolvar para que la gente recuerde que aunque son de una época ya pasada, de hace un siglo, pero bueno, que son hay cosas que sabéis que da igual que ocurrieran hace 100 años que hoy. Hay cosas que les pasan a los personajes de hace 100 años que nos pasan a nosotros todos los días, y que bueno, que siempre es muy bueno pues ver cómo lo sentían o cómo lo sufrían o cómo lo solucionaban otras personas de otras épocas, ¿no? Y bueno, siempre todo eso creo que siempre es aprender, es un bagaje que bueno, que siempre nos permite tener instrumentos para tomar decisiones, que a fin de cuentas es la cultura, ¿no? Almacenar el conocimiento para que cuando mañana tengas que tomar una decisión, entre todos esos datos de valor, saber cuál es el instrumento más adecuado para solucionar un problema en concreto. Así que pues bueno, esta novelita, ya os digo, es una joyita de 102 páginas que creo que es indispensable, pues eso, para todos los amantes de la alta literatura, para los amantes de la cultura asiática, y para los amantes de Stefan Zweig, por ejemplo, salvando
las distancias, pero bueno, esas novelas de Stefan Zweig, al que le guste Carta de una desconocida, pues esto, por ejemplo, le va a encantar. Es su homólogo en lengua japonesa, vamos. Y bueno, que no tiene nada que ver con Cartas de una desconocida, pero me refiero a que el tema epistolar, las cartas, pues bueno, es muy parecido y igual de profundo. Bueno, y en primer lugar, y sorprendentemente, de golpe porrazo saltamos de los 3 estrellas a 5 estrellas, os traigo un clásico ruso que es El inspector de Nikolai Gogol. Como veis, esto es, vamos, os traigo aquí una cochinería porque esto es una edición, pues bueno, un poco cutrecilla, la verdad, de segunda mano. Hoy os he traído 2 de segunda mano, la de El abismo de Peter Besley y esta de Gogol, que como si os dais cuenta antes traducían también el nombre de los autores, cosa que me parece terrible, pero bueno, Nicolás Gogol. Así que pues bueno, yo lo he encontrado en esta edición, pero ya os digo, si alguna vez lo editan en otra, que creo que sí que está creo que es Alianza el que lo ha publicado. Pues bueno, esto es un 5 estrellas, me va a tocar de comprármelo en otra edición mejor, porque esto es una joya maravillosa. Ya os digo que es una lástima que me lo haya leído en esta edición. Esto está ya amarillento, pero bueno. Esta pequeña obra es una obra de teatro satírica. Creo que la edición actual, la de Alianza, creo que consta de 284 páginas. Esta, no sé, esta es mucho menos, 163. O sea que la otra imagino que será anotada y todo. Esto es lo que es la obra de teatro y chimpún en concreto y ya está. Y nada, fue publicada en 1835 y bueno, la calidad literaria de este hombre es bestial. Sabéis que Gogol era muy sarcástico, muy ácido en sus críticas de la burocracia y del tema social y político de su época. Y aquí te hace una radiografía humorística que te estás con la sonrisita todo el tiempo leyendo y estás ahí. Más que nada porque bueno, hay muchas cosas que ves que superan al tiempo, ¿sabes? Porque es que la crítica que hace de las clases políticas estas ancladas ahí de los burócratas estos de aquella época del zar, hay muchas cosas de esas que hoy en día pues no suenan bastante. Y bueno, esto es una sátira muy 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 chula y bueno, y va de que en un pueblecito en la época de los zares de la primera mitad del siglo XIX, pues en este pueblecito había pues una serie de connivencias con los típicos, ¿no? Estaba el alcalde, el médico, el cura y tal. Estaban como si dijéramos los que partían el bacalao allí en el pueblo. Y siempre tenían sus concesiones, siempre estaban cobrando por detrás comisiones y cosas para agilizar los papeleos y todo esto. El caso es que era, pues eso, corruptos, eran la gente que llevaban los pueblecitos en aquella época, pues era gente que o llevabas algo o si no te ofrecían un servicio, ¿no? O sea, no tenías el papel que necesitabas o el permiso de lo que necesitaras. Entonces, pues un día llega a los oídos de estas fuerzas fácticas que se llaman, o sea, de los que parten el bacalao en un pueblo, pues llega a sus oídos que va a venir de la capital, va a venir un inspector para revisar a ver si están todas las cosas en orden, si hay corrupción porque se han dado ya muchos casos y entonces ya pues se van a poner manos a la obra a hacer limpieza en las cloaquillas de los pueblos, ¿no? Y entonces, pues bueno, un día aparece un hombre muy bien vestido y todos pues creen que es el inspector. Bueno, ya no os puedo contar más, pero bueno, te os digo, es una cosa que os estáis partiendo todo el rato, estáis con la sonrisilla ahí puesta todo el tiempo. Porque es que no puedes decir que hay ningún protagonista, porque todo el pueblo es el protagonista. Es que bueno, es que el que te salga
porque además te lo va haciendo muy poco a poco, o sea, te va saliendo, te va presentando Gogol, te va presentando al alcalde, al otro, no sé qué, no sé cuánto, te va añadiendo más personajes, se va liando todo de una manera impresionante, cada uno a cual más impresentable, más egoísta, más rata, más, en fin, o sea, la gente más mágica no tiene acceso nunca a dar su opinión o a poder opinar o poder cambiar algo, o sea, lo tienen ahí como apartado y bueno, y al final es peor para ellos, porque es que se ve pues luego todas las cosas que ocurren y está súper gracioso. Y es, bueno, no sé, es como, me recuerda un poco a las comedias de enredo estas que a veces pues vemos o que hemos visto también aquí en la literatura de España, española de principios del siglo XX, donde se lían las cosas por una confusión o por una o cualquier cosa que cualquier malentendido pues va creando un lío, una trama que se va haciendo una pelota más gorda, más gorda, más gorda y bueno, y como tú como lector sabes porque la narración omnisciente te está diciendo por dónde va todo, pues tú sí que sabes de qué va, sin embargo los personajes no lo saben. Entonces, como tú vas adelantado a la trama, a lo que va a ocurrir, pues claro, es que te estás partiendo ante la reacción de cada uno de los personajes a las nuevas situaciones. Así que fijaros, es una cosa tan breve y tan finita, esto es, pues bueno, una joyaza de la literatura rusa. Gogol ya sabéis que era un poquillo eso, era un poquillo siempre era muy crítico con el zarismo, sobre todo con, con la burocracia, ¿no?, que había allí, o sea, que era como una especie como de pantalla que no permitía nunca acceder a solicitar algo, a poderte comunicar con las clases, con los estamentos más elevados de ese árbol de la administración. Y entonces él pues criticaba todo aquello, porque aquello era como si fuera un coloso que no se movía, que estaba siempre, que no permitía que nada se moviera, ¿no? Y entonces pues bueno, al final eso hacía pues que a nivel pequeño, pues los pequeños terratenientes eran los que partían el bacalao en todos los pueblos y ya está. Y nunca llegaba ni justicias o lo que sea, nunca llegaban arriba porque es que había ahí una especie de muro que no podías avanzar nunca en la escala administrativa para poder tramitar un papel o una solicitud o una simple comunicación con ninguna instancia, ¿no? Y entonces, pues bueno, este hombre era muy crítico en ese sentido y muchas veces el zar, pasa es que caía bien, no era de los más. Luego vinieron otros más serios como el Dostoyevsky o Tolstoy, incluso cuando era joven y todo, que esos sí que eran más serios, más áridos, más. Pero Gogol es que tenía tanta gracia que sabían que que les estaba tocando la moral a los del zar, a la aristocracia rusa, pero bueno, no se metían con él porque es que luego era, pues eso, se partían porque se veían reflejados en sus obras y bueno, lo hacía de una forma muy fina, muy educada, el tío muy. Sí que es verdad que a veces le daban una colleja, pero bueno, el hombre era, pues bueno, en el tema satírico creo que fue el number one de esa época. Y bueno, pues nada, con esta joyita de la literatura rusa, ya os digo, disculpar por la edición porque esto no tiene nombre de Dios, pero bueno, os prometo que me compraré una edición un poquito más en condiciones, porque esto ya os digo que esto me lo encontré por ahí en un sitio y lo tenía que comprar, pero esto es un 5 estrellas que tengo que tener ya en una edición buena, así que pues nada, espero que lo leáis y bueno. Y bueno, pues ya está, con esto ya os he traído, pues como siempre, cosas muy diferentes, de aventuras, de literatura rusa, del chico este colombiano, japonés, en fin, de todos los países, de todos los géneros y bueno, para todos los gustos. Y nada, espero que os haya gustado este top de esta semana. Como siempre, me enrollo como una persiana, pero es porque como me gustan los últimos que os traigo siempre son los mejores, el segundo, el primero siempre son los más, pues me entusiasmo, entonces pues mira, me enrollo más en la cuenta. Bueno, pues nada, la semana que viene tenemos especial de Alessandro Barico, del maravilloso escritor italiano que me encanta. Y bueno, iba a hacer una comparación, pero
no lo voy a hacer. Bueno, el realismo mágico de Alessandro Barico, típico italiano, vamos, ese tipo de realismo mágico sí que me gusta muchísimo, a diferencia del de Haruki Murakami que os traje hace un par de semanas, pero bueno, este sí que me gusta y de hecho veréis cómo las puntuaciones son mucho más elevadas y sus libros son muchísimo más diversos, más diferentes totalmente, de temática, de todo tipo, y bueno, ya veréis cómo va a estar muy interesante. Así que bueno, la semana que viene os recuerdo que tenéis esa cita con el especial de Alessandro Barico. Y nada, y ya para despedirme, como siempre, recordar que tengo el podcast del Club Gorky Podcast, porque por si queréis escucharme también en formato podcast con las reseñas de un solo libro cada semana, que son siempre 4 o 5 estrellas, pero bueno, ya más extendido al tratarse de un libro solo. Y luego pues si queréis ver mi último libro, es El secreto de Dean, de vampiros, que publiqué en marzo de este año. Y los otros dos, si lo queréis también ver, pues visitando mi página web josecruz.online, también lo podéis mirar. Así que pues nada, espero que estéis pasando unas vacaciones estupendas, que para ya los que se os ha terminado las vacaciones, que bueno, que no pasa nada, porque yo creo que cuando se acaban las vacaciones también empieza el fresquillo. Ya tenemos que ir pensando que en septiembre, octubre ya viene ya las temperaturas un poco más fresquitas, que vaya verano hemos pasado de calor y por lo tanto también se agradece. Y a ver si llega prontico la mantica, la vela, la hoguerita, la mantica y a leer. Y que eso yo no es por nada, pero yo soy de esos lectores de invierno, de mantica, de una vela perfumada y de musiquita así flojita o sin música, en fin, que eso también lo echo de menos, así que sobre todo cuando hace tanto calor. Así que pues nada, como os digo, muchas gracias por estar aquí una semana más, espero que hayáis disfrutado de este top 5 y os espero la semana que viene con el especial de Alessandro Barico. Hasta entonces, un abrazo.